Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Salud Podcast. Este espacio donde compartimos experiencias acerca del impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito de la salud, contadas siempre por sus protagonistas. Yo soy la periodista Débora Zlotniski y hoy los invito a hacer doble clic sobre un tema silencioso pero estructural que está afectando a la salud pública, y es la falta de trazabilidad en los tratamientos médicos. Es decir que, desde que un médico prescribe un medicamento hasta que ese fármaco llega al paciente, hay demasiados puntos ciegos, errores y oportunidades perdidas. Pero esto ya tiene solución. Hoy vamos a conversar con el doctor Adolfo Reyes, CEO de Dcetor, que es un emprendimiento del cual él es su CEO y creador, y que justamente es una aplicación para la emisión de recetas, órdenes y certificados desde el smartphone. Si bien Dcetor está enfocado en el ámbito ambulatorio, esta herramienta podría transformar la forma en que los municipios y hospitales gestionan la salud. Pasemos a la conversación. Bienvenido, Adolfo. Hola, Débora. Muchísimas gracias por el espacio y por permitirnos comunicar nuestra plataforma. Te agradezco tanto a vos como a la gente de Integrando por esta oportunidad. Algo muy interesante que me contaron por ahí es que sos médico cirujano y que tenés más de 20 años de experiencia profesional. ¿Cómo es esto de compatibilizar la práctica médica con el emprendedurismo? Y bueno, en parte la idea surge de eso, surge de los 20 años de experiencia de lidiar con pacientes en la diaria, en el consultorio, y ver conductas que son repetitivas y que uno hace y que a veces comete errores y que terminan generando un consumo de tiempo innecesario. Por una cuestión personal de tratar de buscar soluciones pragmáticas, me encontré con tiempo libre en la pandemia que me hizo decir, no voy a esperar a que lo haga otro y lo voy a hacer yo. ¿A qué te referís puntualmente? Es decir, ¿cómo describirías el estado actual de la trazabilidad de medicamentos en el sistema de salud público, ¿no? En base a tu experiencia personal y quizá de tus colegas. Sí, y no se limita solo al sector público. En general, la trazabilidad de documentos, tanto para el paciente como para el médico que trata, está muy fragmentada. Históricamente, el paciente iba a una institución o a un médico o a diferentes lugares y dejaba un pedacito de su historia clínica repartida en cada uno de esos lugares, siendo difícil para el médico tratante recopilar toda esa información cuando recibe al paciente por primera vez, y no solo eso, sino tener la certeza de que el paciente no se olvida o deja algo omitido en ese historial. Entonces, la idea de que esté todo fácilmente ubicable y trazable me pareció inteligente en su momento, y ahora con el paso del tiempo veo que además tiene otros beneficios. ¿Cuáles serían los riesgos de la falta de un seguimiento digital de un tratamiento médico? Y la falta, a ver, primero y principal es el error en el tratamiento, ¿no? Es decir, que por no tener un seguimiento, por ahí me equivoco a la hora de hacer una indicación, y por ahí esa indicación no salta el error a tiempo y tiene algún problema. Tratamientos fallidos por falta de continuidad o falta de adhesión o falta de acceso. Es decir, el paciente que tiene que hacer un montón de cosas para poder hacerse de una receta o de un medicamento, son cada una de esas acciones que tiene que hacer trabas que pueden llevar a causar problemas. Y las pérdidas económicas que conlleva todo esto. Pérdidas económicas para un sistema de salud que tiene que lidiar con complicaciones que podrían haber sido evitables, o fraudes por parte de diferentes actores dentro del sistema, inclusive desabastecimiento por falta de información de qué padece mi población efectiva. Todo se reduce a tiempo, plata y salud. Los problemas son bastantes por lo que vos estás mencionando, y lo alarmante es que en realidad tiene una solución, que es la trazabilidad del medicamento, ¿no? Si a esto lo llevamos al sistema de salud público, me imagino que los hospitales y los municipios que tienen miles de pacientes enfrentan un montón de puntos ciegos. ¿Es así?
Sí, hay un montón de puntos ciegos, no solo de la atomización de la información, es decir, que una salita tiene una información, la otra salita tiene otra, y el hospital central, que es habitualmente como se manejan los municipios, tratan de unificar la información, pero se pierde, se empieza a atomizar y tampoco sabemos qué es lo que hace ese paciente fuera del sistema. Teniendo una herramienta centralizada, esa información es trazable y además de ser trazable es medible, ¿eh? Porque la realidad es que si queremos medir algo, si queremos tener una acción, tenemos que tener datos para medirlos. Entonces es importante generar esa trazabilidad para poder después hacer acciones sobre eso. La plataforma que vos desarrollaste de Cetor sirve exactamente para esto y se puede aplicar tanto en el ámbito ambulatorio como en un sistema de salud con miles de pacientes como un hospital. Claro, al centralizarse en el paciente, el mismo paciente puede manejar su información en su ámbito ambulatorio o en su vida o en su manejo de salud ambulatorio como en el manejo de su salud hospitalaria, centralizando toda esa información y con la utilidad que esto puede llevar. Es adaptable, es integrable, y mejora también en los hospitales el manejo de esa información para hacer el uso más eficiente de los recursos. En concreto, ¿qué es lo que digitaliza y traza, digamos? Yo hago una diferencia entre lo que es una receta digital de lo que es una receta electrónica. La receta digital es una receta que se hace en un medio digital, pero que entra al sistema o entra a la trazabilidad recién al momento del consumo. Entonces yo no tengo información de qué es lo que pasó antes. Una receta electrónica, que es lo que tratamos de lograr nosotros, es una receta que genere información no solo desde no el momento del consumo o al momento del intercambio del medicamento por la receta, sino desde el momento de su gestión. Desde el momento que se genera esa receta hasta que se consume, yo tengo un montón de información valiosa, desde qué médico la prescribe, qué es lo que se prescribe, a qué paciente, y el tiempo, el delay o la tardanza que tiene el paciente desde que recibe la prescripción hasta que consume el medicamento, y al momento del consumo, si le otorgan el medicamento correspondiente o hay alguna modificación. Toda esa información es valiosa para tomar decisiones a nivel salud. Comentaste que lo ideaste en pandemia, así que me imagino que ya tienen pruebas, han experimentado y hay varios usuarios de esta plataforma. Entonces, ¿cuál es la experiencia hasta ahora en cuanto a mejora, reducción de errores, estadísticas? Estamos creciendo, estamos por suerte muy alineados con la legislatura a nivel nacional y la reglamentación de la receta electrónica, lo que nos permite ir recabando información y dándonos cuenta de que la gente, primero que nada, está contenta porque sabe lo que consume, cuándo lo consumió, tiene una herramienta de acceso rápido. No hay errores, el clásico error de llegar a una farmacia y que está ilegible una receta o que está mal un número de cobertura o algún dato de la receta está mal y le imposibilita al paciente acceder a ese medicamento. Todo eso se reduce. El tiempo que implica a un paciente acceder a una prescripción que se tenía que trasladar a un lugar, solicitar un turno, esperar, llenar una sala de espera para renovar un medicamento crónico, tal vez genera una gran comodidad. Y ese historial que va guardando el paciente va generando en sus prescripciones, no solo de medicamentos, sino de estudios, también es útil para otros médicos tratantes de ese paciente que puedan ver las conductas que lleva ese paciente a lo largo del tiempo. Estamos hablando de pacientes y me imagino que se tiene que descargar una aplicación o esto es una web app o algo por el estilo. ¿Cómo es la curva de aprendizaje? ¿Qué pasa si el celular es viejo? ¿Qué barreras se encuentran los pacientes al utilizar esta plataforma? La única barrera real es el cambio de hábito. El ser humano tiende a quedarse en su lugar cómodo y por ahí usar frases como lo hice siempre de esta manera. Esa es la única traba. En lo que es la tecnología, es una aplicación móvil que está disponible tanto en los stores de Apple como de Google, y es totalmente gratuita.
es muy fácil de descargar en pocos pasos, lo único que hay que poner son los datos personales para generar esa receta y cobertura si uno la tuviera, y ya automáticamente estás listo para poder utilizarla. La accesibilidad o la capacidad de la aplicación está disponible en teléfonos de muy baja complejidad, y hoy la gran mayoría de la población, si no tiene un teléfono propio, tiene un familiar cercano que lo pueda tener, que puede manejar o asistir a este paciente en el manejo de sus prescripciones. Te centraste en mencionar las ventajas para los pacientes. Imagino que también cuando hablamos de los centros de salud mejoran los costos, empezar a tener datos, mejora también en las indicaciones que se le da a los pacientes. Ahora, pensando en los hospitales, ¿qué datos empiezan a estar disponibles para los directores o para los secretarios de salud como para poder tomar decisiones en base a esto? A ver, en ese te puedo tomar un ejemplo específico, por ejemplo, hipertensión. La hipertensión o todo el síndrome metabólico en general, que es una dolencia muy prevalente actual, donde casi el 50% de la población adulta padece o hipertensión o diabetes o colesterol. Esta herramienta lo que te va a permitir es tener un control de la población tuya, del municipio, y saber quiénes son aquellos pacientes que padecen estas enfermedades, tomar conductas de salud pública acorde a la población que tengas vos de referencia. Y no solo eso, sino que en vez de esperar que el paciente se acerque a la institución, con la herramienta podés acercar la institución al paciente y asegurar el acceso, la adhesión y la continuidad de tratamientos que conllevan una población mucho más saludable, y a su vez reducen el riesgo de complicaciones innecesarias. Este riesgo de complicaciones innecesarias también se traduce en abaratar costos, porque si vos tenés una complicación que requiere una internación, es mucho más cara que el seguimiento o el control de un paciente ambulatorio. Y ni hablar de las salas de espera de los hospitales, que suelen estar abarrotadas de gente, y muchas veces ese abarrotamiento hace que la gente le cueste llegar a su medicamento y pueda mantener el seguimiento de su patología. ¿Qué pasa con aquellos centros de salud que ya cuentan con una plataforma como la de Integrando Salud para la gestión de turnos, historias clínicas electrónicas, facturación y un montón de funciones más, y ahora quieren incorporar DCTOR? Ese es un gran ejemplo porque particularmente nosotros ya estamos integrados a través de un API con la plataforma de Integrando Salud, con lo cual sería muy fácil generar ese vínculo, porque ya la relación existe, y todas nuestras recetas se podrían hacer tanto desde la plataforma móvil como desde la plataforma de Integrando, que ya esté funcionando en los hospitales. Y el nivel de inserción que se quiera depende básicamente del deseo de parte de la institución de profundizar en la información, porque la información que se genera el día 1. Es una palabra muy importante esta de API, que está sonando cada vez con más fuerza, y yo como periodista la recomiendo a los oyentes que presten atención, porque permite integrar rápidamente, de forma transparente y muy simple, varias plataformas que comparten datos entre sí. Entonces esto a nosotros como institución nos allana el camino para integrar distintas plataformas y acceder a funciones insospechadas para el beneficio de la gestión del hospital en este caso. Permite también esto que estamos comentando de la trazabilidad, detectar desvíos, errores, prevenir situaciones de desabastecimiento, fraudes y demás. Sí, ¿no? Por lo que vos contaste. Claro, como te decía antes, la posibilidad de inserción y hasta dónde te querés meter con el desarrollo es no infinito, pero es muy amplio, y dentro de esas cosas vos podés definir detección de zonas calientes donde hay un consumo aumentado de algún medicamento específico, generar comunicación para campañas de vacunación, hacer uso de botiquín mucho más eficiente en las salitas. Hoy muchos hospitales tienen un exceso de gente y tratan de descentralizar en las salitas y arman botiquines o farmacias en esas salas que son generales y por ahí no son específicos para la población a la cual atienden. Con esta herramienta vos podrías saber y prever
cuál es la lógica de consumo de esa población y por lo cual tener un uso más racional de medicamentos en esa sala. Lo mismo porque nos estamos por ahí dirigiendo mucho a lo que es prescripción de medicamentos, pero lo mismo se puede hacer con las órdenes de estudios y ser más eficientes a la hora de saber qué se prescribió y hace cuánto y tener una población mucho más controlada. De vuelta, el grado de penetración depende de la decisión. En todas las industrias se está trabajando bajo este paradigma de estar guiado por los datos, de trazar todo al máximo para entender cuál es el estado de situación y así tomar decisiones muy informadas, mucho más asertivas. Me imagino que aquellos que ya estén utilizando la plataforma de Integrando Salud pueden enviar un mail a info@integrandosalud.com para acceder a más información o hacer las preguntas a través de las redes sociales Instagram y LinkedIn. Ahora, aquellas organizaciones que quieren empezar a trazar, a medir, a conocer el estado de situación, ¿no? ¿Necesitan llevar a cabo alguna capacitación especial? Como bien decíamos antes, es fácil de usar para el paciente, también es fácil de usar para la institución. La integración es rápida, puede ser cuasi instantánea utilizando las aplicaciones mobile o integrando a plataformas ya existentes, como es el caso de Integrando Salud, y tratamos de que sea cada vez más intuitivo para que la adopción sea lo más rápida. Y como es un proceso que es gradual, la idea es ir de a poco agregando y para que no sea tan disruptivo o tan conflictivo el cambio de plataforma. ¿Hay algún caso de referencia que podamos mencionar de algún centro de salud pública, lógicamente, que ya esté trabajando con esta integración? Hasta el momento, la integración que más dominante que tenemos es con Integrando Salud, es la más referente y nos manejamos mucho con el ámbito ambulatorio. Con el ámbito hospitalario estamos en charlas con varias instituciones, pero todavía ninguna formalmente se ha llevado a cabo. ¿Y vos podrías garantizar que lo que hoy funciona en ambulatorio y quizás en un volumen más acotado pueda escalar y funcionar tan bien, así sea un centro con muchas camas, con miles de pacientes y demás? Sí, la plataforma permite la escalabilidad ad infinitum, porque al ser digital y no hay una limitante, como puede ser el caso del papel, no hay una limitante del acceso a información. ¿Te parece que digitalizar, empezar a tomar datos en tiempo real, trazar lo que está sucediendo y demás, o sea, utilizar plataformas como la de Integrando Salud, también la tuya, puede ayudar a formular mejores políticas de salud a nivel local? Estamos en la era de la información. Hoy en día todo se basa a información y la información que no tenés es información que no podés usar. Con lo cual todo lo que sirva para generar datos más reales y no recopilación de datos antiguos que por ahí tienen un semestre o un año, en el mejor de los casos, va a ser un avance. La tecnología está avanzando y uno puede o ponerse al frente y ser un generador de cambio o estar desde el lado de atrás siempre adaptándose y tratando de llegar a algo que por ahí quedas tarde. ¿A los intendentes y a los directores hospitalarios les está interesando este tema o están mirando hacia otras áreas? Les interesa sobre todo, lo que es importante es el tema del recurso y el uso eficiente de la información. O sea, cuanto más información tenés, más eficiente puedes hacer consumos y eso implica en presupuestos, implica en gastos, implica en logística y implica eventualmente en tener una población más saludable. Aparte es un recorrido que tarde o temprano hay que empezar a dar porque si no perdemos competitividad, perdemos el nivel de calidad de servicio, no hay muchas opciones, la verdad. Es un proceso que está muy marcado actualmente. La salud a nivel mundial en lo que es información y datos venía muy atrasado, es algo que está muy reglamentado por razones lógicas, pero con el advenimiento de la inteligencia artificial y con toda la información que hoy se puede sacar de esto,
es algo que es inminente. Entonces solo resta a aquellos que quieran acceder a más información sobre este tema, comunicarse con info@integrandosalud.com o en sus redes sociales, en LinkedIn y en Instagram, para pedir más información y continuar con la conversación, a ver cómo pueden avanzar. Muchísimas gracias, doctor Adolfo Reyes, CEO de DCTOR, por todo lo que nos has explicado. Muchísimas gracias a vos, Débora, por el espacio. Yo soy Débora Slotniski, esto es Integrando Salud Podcast y nos despedimos hasta el próximo episodio. Chau, chau.